Hola, hoy veremos la estructura de peones y casillas débiles del libro de Piense como un gran maestro de Alexander Kotov. En esta ocasión vamos a analizar la partida entre Botvinnik y Khan en el 11º campeonato de la URSS del año de 1939. Pero antes, vamos a hablar un poco de las casillas débiles. Para comenzar, vamos a dar algunas definiciones de teóricos de la época de Filidor, quienes dijeron que los peones son el alma del ajedrez. Han sugerido una gran variedad de términos y conceptos técnicos. Tarrasch declaró una vez: "Yo no me intereso por la posición de mis peones, con tal de que mis piezas estén bien situadas". Ninzovich introdujo un tipo único de enseñanza sobre las cadenas de peones en su libro Mi Sistema, pero pocos de sus términos han sido adoptados en toda su amplitud, y hoy día no hay mucho que hablar sobre la necesidad de atacar una cadena de peones por su base. Tampoco los jugadores modernos están de acuerdo con su punto de vista de que las cadenas de peones son algo a lo que hay que dedicar mucha atención. Otro punto es que un peón aislado siempre permanecerá aislado, por mucho que lo defendamos con piezas. La debilidad de peones y casillas es un resultado directo de la estructura de peones, y no depende de la configuración de las piezas. Por eso, tratamos juntas las casillas débiles y la estructura de peones, ya que lo primero depende directamente de lo segundo. Cuando un gran maestro está valorando una posición, se está limitando simplemente a tomar nota de las casillas y peones débiles de su propia posición y de la de su oponente. La presencia de tales debilidades no es nunca un rasgo positivo, pero uno tiene que ser capaz de valorar en qué grado son un inconveniente para la posición global. En ciertos casos, un único peón o casilla débil puede ser la razón para perder la partida. Probablemente, la mejor demostración de esto lo proporcionan ciertas partidas de Botvinnik, quien ha mostrado en algunas ocasiones cómo explotar la fuerza de una sola pieza colocada en una casilla débil del enemigo. Un ejemplo clásico de esto es la partida Botvinnik-Khan del 11º campeonato de la URSS del año de 1939, que ha sido citada en muchos libros. Botvinnik observó la serie debilidad de una casilla central en la posición de las negras, su casilla de D5. Esta casilla es una casilla débil, y basó en esto todo su juego posterior. Botvinnik, siendo blanco, pudo detectar la casilla débil de las negras. Como la partida es ya muy conocida, no trataremos el juego con gran detalle. Lo primero que hace Botvinnik es ocupar la casilla D5 con su alfil. Para ello, el alfil va a tener que trabajar trasladándose a D3, a E4 y por último a D5. En la partida continuó con peón por peón, a lo que sigue, lógicamente, con la recaptura de peón, configurándose, véase, una estructura débil en los peones de las blancas. Tenemos el peón C4 con el peón de C3 doblados. Y en sí también están aislados. Pero
A diferencia de las negras tienen una casilla débil, que es la casilla de D5. Por ello, las blancas siguen con el trabajo del alfil y de paso está atacándose al peón de H7. Ese peón de H7 se moverá en H6 para defenderse y ahora las blancas van a optar por un lógico movimiento de seguridad del rey tras el enroque y las negras igual. Ahora, con mucho sentido, se aprecia que la posición, el blanco puede plantear un ataque por el flanco de rey, ya que ya tiene muy bien ubicados al alfil y la dama en dichas casillas de flanco de rey. En cambio, véase la dama, que es la pieza activa de las negras, que está como que desconectada del juego. Claro, está atacando el punto de C3 en el flanco de dama, pero está lejos del flanco de rey. Entonces, ante una dama que está descolocada, se va a proceder a avanzar el peón de F4 para provocar el ataque por el flanco de rey. Ante este avance, las negras preocupadas, ya que véase que no ha desarrollado ciertas piezas, va al desarrollo. De paso defiende al peón. Y acá, el blanco, si captura el peón, será para mejorar el caballo que nos atacará el alfil. Por lo tanto, capturar el peón no sería lo ideal. Avanzar el peón para seguir presionando, dificultando o moviendo los peones del enroque de las negras. Caballo se mueve a F6 para defender y de paso dar salida a su alfil. Y las blancas, con mucho sentido, juegan caballo E4. Porque este caballo negro se está volviendo un caballo defensor. Está situado junto a su enroque. Así que a este caballo defensor hay que cambiarlo con el movimiento de caballo E4. Ante esto, la dama comienza a retornar en el flanco de rey para defender a su rey. Y acá, sin tanto cálculo, podemos optar por el cambio del caballo, ya que, bueno, aquí va a capturar con dama para no afectar la estructura de peones. ¿Y qué pasa? Que ahora sí ya podemos seguir trabajando en la ubicación del alfil. Alfil E4. Ojo que el objetivo es situarlo a D5, pero ya el alfil en su movimiento D4 está trabajando atacando al peón de B7. Así que las negras, preocupadas porque no pueden mover peón ya que podría capturarse la torre, lo que hace es mover la torre en B8. Y véase que ya el movimiento del alfil D5, que es el objetivo, ya está en el bolsillo. Ya lo podríamos hacer ahora o en la siguiente jugada o tras la siguiente jugada, pero ya está. Lo que continúa el blanco es en mejorar las otras piezas. En este caso, las torres. La torre de dama la mueve a D1 para ver si puede hacer algo invadiendo en dicha columna. Peón 3, caballo de dama o peón B6 para ya el peón estar a salvo del ataque del alfil. Y las blancas, como una jugada profiláctica, juegan H3. Movimiento de H3 que le da una cierta actividad de peones y también movilidad al rey. El negro activa su alfil atacando a la estructura de peones debilitada porque están doblados. Y ahora es la oportunidad de hacer el movimiento que habíamos visto desde el principio. El alfil en D5.
apoyando al peón y véase que ese alfil está tocando el peón de F7. Lo que hace las negras es querer dar una actividad a la torre tras movimiento de B5. Y aquí los peones doblados aprovechan para ya no estar doblados. Peón por peón, alfil captura y ahora, ganando un tiempo el blanco, juega peón de C4. Está atacando al alfil, el alfil va a tener que moverse y aparte el peón ya está defendiendo al alfil blanco. El alfil está ahora firmemente colocado sobre la casilla débil. En lo que sigue, las piezas del blanco ejercerán gran presión sobre la posición enemiga debido a la fuerza de este alfil. A véase cómo está tocando ahí a la casilla de F7 y ciertas casillas del flanco de dama. Ante esto, el alfil que está atacado, el alfil negro, retrocede y ahora la torre, como no tiene tanto que hacer por la columna, decide verse con la torre en la columna que está abierta. Torre se mueve en la casilla B6 para que con el cambio se vuelvan a conectar los peones, ¿no? Captura de peón. Y aquí el blanco decide hacer una jugada profiláctica de mover el rey en H1. La torre de F8 se mueve a D1 y ahora las blancas contestan con cambio de torres, a lo que captura con peón y poder defender con ese peón al peón de C5. Ahora es donde las blancas juegan peón E4 y ese peón defiende al alfil y defiende al peón, dándole al alfil una posición mucho más sólida. Ante esto, el alfil retrocede y ahora, ante una posición, véase cómo está cerrada y sólida por ese alfil, las blancas deciden invadir por el flanco de dama, colocando en dama en A4. El alfil ataca a la dama y la dama se sigue metiendo, véase, atacando al peón, atacando al alfil, y si es que este alfil se mueve, atacando el punto de F7. Ante esto, el alfil retrocede y de paso defiende ese punto de F7. Y ahora, incluyendo otra pieza más, vamos con la torre atacando el peón de B6 junto con la dama. Es cierto que la dama estaría defendiendo al peón, pero puede venir la torre también defendiendo al mismo peón. Pero véase que la estrategia de las blancas es explotar al máximo las columnas A y B, y eso aunado con el dominio del alfil en la casilla D5. Después de mover la torre en D6, sigue el avance del peón. El rey negro se mueve en la casilla de H8 y seguimos con el avance del peón, con el objetivo de que se separen estos dos peones, ¿no? Capturará peón por peón, la dama recaptura ese peón y véase quién está quedando débil, el peón de C5. Débil porque está solo, está aislado y también atacado. Es un peón que sí o sí se va a perder. Así que por tal las negras atacan a la dama, siquiera para tener esta entrada de torre, y las blancas recapturan capturan el peón. Botvinnik entonces procedió a rechazar cualquier contrajuego del negro y continuó por acabar ganando con su peón de más. Blancas es Botvinnik y gana esta partida.
Se podría citar otros ejemplos de victorias que se lograron por, a lo que parecía a primera vista, la pequeña ventaja de ocupar una sola casilla débil en el campo enemigo. En este caso, la pieza ubicada en la casilla débil en D5. Si retrocedemos la posición desde el comienzo, la casilla débil estaba situada en D5 y la visión del jugador de blanco, en este caso Botvinnik, es la de situar el alfil en dicha casilla, generando una gran presión en el lado de las negras. Así que esa era la idea de dominar la casilla débil. Vea por ejemplo la partida de Botvinnik y Sorokin en el séptimo campeonato de la URSS del año de 1931 y también sus partidas con Panov en la final y con Chekover en la semifinal del 11º campeonato de la URSS de 1939. En todas estas partidas, el blanco obtuvo decisiva explotando la casilla de D5 para sus piezas. Sin embargo, estas partidas ganadas sobre la base de una debilidad son relativamente raras y normalmente la explotación de una casilla débil debe ir acompañada de la explotación de otras ventajas. A menudo, un oponente tiene dos casillas débiles y entonces el método de juego es relativamente fácil. Uno intenta ocupar estas casillas con las propias piezas y a consecuencia de esto pueden tener una permanente base de operaciones allí. Estas casillas son particularmente convenientes para los caballos. O sea, en esta casilla débil se ha situado en el presente ejemplo a un alfil que ha sido un dolor de cabeza para las negras. Pero imagínense que se sitúe un caballo, ¿no? Entonces el caballo también le provocaría cierto ataque muy fuerte al negro. Pero en este caso, situar un caballo ahí, tendríamos que ver por dónde ingresaría, ya que de todas las casillas que podría el caballo, digamos, trasladarse, están siendo ocupadas o amenazadas. Así que un caballo venirse a la casilla de 5 no se va a poder por el momento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mover el alfil, que sí se puede ubicar en dicha casilla, haciéndole la vida imposible a las negras. Muy bien, de esta manera hemos hablado en este tema de casillas débiles con estructuras de peones. Continuaremos con el siguiente video.